El estudiante ciego dibujando en el aula de matemáticas. Dibujo sobre lámina de caucho. 10. Circunferencias. Copyright José Enrique Fernández del Campo, jefe del campo @gmail.com, http://disrimat.net. Realización José Antonio Valgañón Sánchez, Madrid, 2020. Las páginas de texto intercaladas pueden imprimirse o guardarse como documento gráfico, deteniendo el video. No obstante, al final se indica cómo descargar un documento PDF accesible conteniéndolas todas. Llegamos a la circunferencia. La circunferencia, que es la buena forma para los artistas, pero es la obra perfecta, la curva perfecta, la figura perfecta para los matemáticos, y que buscada en la naturaleza, pero que no existe la circunferencia exacta, perfecta en la naturaleza. Sin embargo, las aplicaciones son múltiples, tanto en física como en técnica, sobre todo el movimiento circular y los círculos y los engranajes en los que intervienen la circunferencia, la rueda, descubrimiento de la humanidad. Importa la representación, es decir, aquello que sirva para trabajar, que nos sirva como circunferencia. Vamos a intentar la mayor aproximación posible, de forma manual, a mano alzada, sin utilizar compás. Lo que importa es conservar las características fundamentales de la circunferencia, es decir, curva cerrada simple, que no se corta, continua, que no tiene saltos, y la definición métrica tradicional, utilizada gracias a los compases y a los alambres, las cuerdas y cordeles tensos, pues esa, sin embargo, va a ser la que menos nos va a interesar. Nos va a interesar quizás una definición atribuida a Tales, que es igualmente una definición de circunferencia a través de los diámetros, como la figura que tiene con todos sus diámetros iguales, es decir, diámetros entendidos como la cuerda máxima del mismo origen. Bien, esa definición es la que se va a intentar utilizar aquí con mucha frecuencia. Pantalla resumen para presentación de la serie 10. No reconocimiento de circunferencias y círculos, calibrado de la aproximación. El reconocimiento de circunferencias va a exigir fundamentalmente el apreciar la separación entre puntos de la circunferencia. Recorriendo la figura y viendo si la separación entre puntos diametralmente opuestos, diametralmente entre comillas, se conserva, es la misma en todo esto. Es la mejor manera de reconocer. Exactamente igual, incluso con objetos, si puede hacer de forma manipulativa, esto es mucho más evidente y mucho más claro. Concretamente, si tenemos una figura que en el perfil no es exactamente circular, se aprecia enseguida. Es más, con frecuencia la mejor manera es hacerlo rodar y ver cómo en algún momento la distancia entre el punto más alto y el suelo, es decir, el diametral, son distintos. Esto no sería una circunferencia, tendría diámetros distintos. Van a aparecer conceptos muy importantes, como es el de diámetro, el que une dos puntos opuestos en la circunferencia, o simplemente el que une dos puntos cualesquiera, que no, aunque sean o no opuestos, que serán las cuerdas, el concepto de centro de la circunferencia, el concepto de radio, y el más importante de todos, la distinción entre los puntos que encierra la circunferencia, puntos interiores, el círculo, y los puntos que no están encerrados por la circunferencia, que son los puntos exteriores, los puntos del plano. Pantalla resumen para 10. Reconocimiento de circunferencias y círculos, calibrado de la aproximación. 10.2. Adquirir hábitos de desplazamiento circular. Lo primero es adquirir el sentido del movimiento circular en el espacio próximo. Es decir, sirviéndose de objetos redondos, hacer el recorrido, sobre todo con el dedo índice, el corazón, que son los que van a intervenir, y el pulgar, que van a intervenir en el dibujo, con objetos de distinto tamaño, hacerlo repetidamente, porque es un trabajo sobre todo de muñeca, es la muñeca la que va a trabajar el movimiento circular. Con círculos, objetos de distinto tamaño, incluso, y todos muy simples, como puede ser la chapa de cierre de botes. Los botes son los muy buenos para todo este tipo de cosas. Y luego también hacer ese mismo recorrido con el propio bolígrafo dentro del objeto,
que es ya acostumbrarse a hacer ese recorrido, pero sujetando precisamente el bolígrafo o lapicero. Y luego en la última fase se puede intentar hacer el dibujo sujetando, siempre con la mano auxiliar sujetando el objeto. No es fácil hacer el dibujo tomando como plantilla el objeto circular. ¿Por qué? Porque no se puede realizar en un solo trazo, pero por lo menos se regula la presión del bolígrafo con el dibujo y se pueden trazar lo que es el recorrido de arcos. Esto, de nuevo, con objetos de distinto tamaño, en distintas posiciones de la hoja. No tiene por qué ser siempre en la misma posición central ni en una determinada. Pantalla resumen para 10. Adquirir hábitos de desplazamiento circular. 10.3 Trazado de circunferencias. Para dibujar a mano las alzada. circunferencias a mano alzada, conviene tener presente dos principios fundamentales. O sea, el primero, fijar un punto de arranque, punto origen. Para esto es muy útil la mano auxiliar. Y luego que trazarlo de forma continua, sin levantar el bolígrafo del papel. Es preferible en un principio que resulten circunferencias, como ha ocurrido aquí, que no cierran exactamente o que son irregulares, pero lo importante es acostumbrarse a tomar de distinto tamaño, como siempre, en distintas posiciones de la hoja y con decisión. Poco a poco, lo importante va a ser la práctica. Se va consiguiendo que el trazo sea regular y que sean más o menos redondas. Van a ser pequeños monstruos al principio, sí lo serán, pero luego después se van a ir perfeccionando. Y practicar con todos los tamaños parece más perfectas. Es al revés, son más imperfectas, pero sin embargo, al tacto, por lo menos incluso a la vista, parecen que son más perfectas. Pantalla resumen para 10.3 Trazado de circunferencias a mano alzada. 10.4 Calibrar la aproximación de circunferencias Para trazadas. el reconocimiento de la aproximación, para el cálculo de la aproximación de una circunferencia trazada, pues hay varias técnicas o procedimientos. Uno de ellos es intentar recorrer con 2 dedos y se ve si efectivamente los diámetros, puntos de mayor separación son iguales. Aquí son algo distintos. En esto, sin embargo, pues hay alguna pequeña diferencia, pero parece que es algo más redondo. Sin embargo, en esta otra se ve que hay una diferencia bastante grande. Esto, más que de una circunferencia, podríamos calificarlo de elipse. Otro procedimiento, hacer esto mismo, pero manteniendo los dedos en una determinada posición, que puede ser la posición del eje antero-posterior vertical del cuerpo, girar la lámina de caucho. Esta posiblemente sea más exacto que la anterior, pero es mucho más complicado, más complejo, porque hay que mover la lámina de caucho manteniendo, evitar el deslizamiento. Otro muy eficaz y que al principio conviene practicar porque va a ser muy útil en muchos aspectos es plegar la lámina de caucho y por reconocimiento táctil ver si coinciden las dos mitades de la circunferencia. Conviene no marcar el diámetro por el que se plegaría, sería el eje de simetría de la circunferencia. Para que sea mejor en cámara voy a hacerlo del lado en que se puede percibir que coincidan las dos partes y luego ver que efectivamente pues sobre. Claro, esto habría que hacerlo por distintos diámetros, no basta hacerlo con uno solo, pero serviría por lo menos para apreciar si hay mucha diferencia. El más útil de todo, y que al principio sería muy conveniente, pues marcar suficientemente el trazo para que aparezca. Entonces se puede comprobar si efectivamente esto se trata de una circunferencia o es muy elíptica. Pantalla resumen para 10.4 Calibrar la aproximación de circunferencias trazadas. 10.5 Determinación del centro. Cuando se dibuja con un compás no es problema, porque lo primero que se marca es el centro, con la punta seca del compás. Pero aquí, con un objeto, quiere determinar su punto central para hacer un orificio o para utilizarlo como rueda, pues el procedimiento áptico, con el tacto, más correcto sería localizar dos puntos extremos diametralmente opuestos y luego después
por el procedimiento de localizar el punto medio del segmento, aproximadamente, vendría a ser en este lugar. Hombre, puedo comprobarlo, puedo comprobarlo si esto lo puedo utilizar como eje para la rotación. En el caso del dibujo, pues puedo hacer aproximadamente lo mismo, es decir, con la mano auxiliar localizo dos puntos extremos, mejor que determinen la posición preferente de dibujo, y ahora localizar lo que sería el punto medio de este segmento, bueno, marcarlo con varias idas y venidas. Bueno, me he desviado, ahora me doy cuenta que he desviado porque no está separado, estaría, y de esa manera aproximo y luego puedo localizar. Visualmente se hace de una forma distinta. Normalmente se va aproximando cuál es el punto que está a igual distancia de todos los puntos de la circunferencia y se marcaría. Sin embargo, eso con el tacto no es fácil. Es mucho más sencillo localizar eso, los dos puntos diametralmente opuestos, en unos casos con la siguiente dirección preferente, en otros el eje antero-posterior, y de esta manera ya localizar el punto medio. Esto se aproxima más a cómo se haría visualmente, pero visualmente suelo utilizar el eje horizontal. Ápticamente es preferible el vertical. Pantalla resumen para 10.5, determinación del centro. 10.6, situaciones de construcción de circunferencias. Se nos puede pedir dibujar una circunferencia dados determinados datos. Uno, por ejemplo, es el dibujo libre que se ha hecho a la hora de dibujar circunferencias en la tercera fase de entrenamiento. Pero otra puede ser circunferencias que pasen por este punto, que se puede tomarlo como punto origen, y entonces tendríamos circunferencias. Hombre, pues podemos ir tomando distinto tamaño, o que tengan distintas posiciones. Insisto, que sean circunferencias exactas no se importa. Lo importante es que tenga las características fundamentales de las circunferencias. Otros datos que se nos pueden dar es, por ejemplo, una circunferencia que pase por un determinado punto y que tenga un determinado centro. Esto es ya más complicado, sobre todo porque hay que mantener la distancia. Se supone que la distancia constante al centro, que nos puede obligar incluso a dibujarla en varios tramos. En otras ocasiones nos pueden pedir dibujar una circunferencia que tenga un diámetro determinado. Estas situaciones bastante más sencillas. Es cuestión de dibujar las dos semicircunferencias, pero ya se ve inmediatamente aquí que esto no van a quedar exactamente una circunferencia, sino va a quedar bastante más ancha y mucho peor. Es más sencillo en cuanto que están determinados lo que sería la mitad de la circunferencia. De otra forma, aunque no es exactamente circunferencia, siempre se dibuja mucho mejor de un solo tramo. Y el caso más difícil y más frecuente, por otra parte, es cuando se dan tres puntos y tenemos que dibujar una circunferencia que pase por estos tres puntos. Entonces, lo primero que hay que determinar es el centro. El centro, que tiene que estar a igual distancia de los tres. Igual distancia de los tres quiere decir que de estos dos estará en la mediatriz, en la perpendicular al segmento. Y siguiendo esa dirección hay que localizar un punto que esté a igual distancia de esos dos. Como mediatriz lo estaría, pero también que estuviera del otro. Aquí estaría el centro. Con lo cual tendremos que dibujar una circunferencia. Obligarla a que pase por estos puntos y al mismo tiempo que se mantenga a la misma distancia del centro. Es el caso más complicado, pero normalmente es el que se usa de determinación de la circunferencia y en las construcciones geométricas. Esto conviene practicarlo, evidentemente, con circunferencias y situaciones de distinto tamaño y en distintas posiciones de la hoja, como siempre. Pantalla resumen para 10.6, situaciones de construcción de circunferencias. En el interior de la circunferencia. En el interior de la circunferencia tenemos líneas que son de especial interés. Algunas venimos hablando de ellas repetidas veces, como es el caso de los diámetros. Diámetro es localizar dos puntos que se encuentren opuestos en la circunferencia y luego trazar a fin de cuentas, es trazar el segmento correspondiente. Una cuerda, pues exactamente igual, es decir, localizar lo que serían
puntos de la circunferencia y el segmento determinado por esos 2 puntos, como se traza habitualmente un segmento. Otro caso sería el dibujar un radio. Un radio es el segmento determinado, o la distancia, entre el centro de la circunferencia y un punto cualquiera. Entonces lo que se trata es de dibujar de nuevo el segmento correspondiente que una ese punto entre sí. Hay porciones de círculo determinado por estas líneas. Por ejemplo, la porción determinada por una cuerda y la porción de circunferencia correspondiente, el arco, esto sería un segmento circular. Cuidado, que podemos determinar esta parte o todo el resto del círculo. En el caso de que la cuerda sea un diámetro, entonces toda la porción determinada por el diámetro y la circunferencia sería un semicírculo. Si se trata de 2 radios, la porción determinada por 2 radios y la porción de circunferencia sería un sector circular. Pantalla resumen para 10.7 en el interior de la circunferencia. ...10 arcos de circunferencia. Un arco es una porción de circunferencia determinado por 2 puntos o por una cuerda. Pero claro, aquí tenemos en realidad 2 porciones de circunferencia. Esta o también esta otra, con lo cual debemos de determinar cuál de ellas se trata. Para trazar un arco de circunferencia, algunos aspectos, por ejemplo, nos pueden dar una cuerda o los 2 puntos extremos por lo que pasaría y otro punto más, entonces se trataría de... Pero aquí nos falta algo, aquí nos falta saber si esto puede ser así, sería ya esta porción de la circunferencia. Pero también podría haber ocurrido una cosa. Yo podía haber tomado, por ejemplo, si tengo 3 puntos, puedo tomar 2 de ellos como esto y tendría este arco, pero también podía haber hecho otra cosa. Podía haber empezado por este punto entre medio de los 2 y hacer toda la circunferencia correspondiente. Con lo cual, si me dan los 3 puntos que determinan el arco, deben darme también el orden, es decir, cuál de ellos pertenece al arco y se encuentra entre medias. Bien, es decir, cuáles son el origen y el extremo del arco. Incluso cuando se me dan solamente 2 puntos, puedo tener multitud de arcos según dónde se encontrará el centro. Y a medida que tomara un centro más alejado, me iba a encontrar arcos de circunferencia cada vez más planos, o por el otro extremo, arcos de circunferencia que serían exactamente una semicircunferencia si esos 2 puntos correspondieran a un diámetro. Es decir, el radio es fundamental para decidir de qué arco se trata. Pantalla resumen para 18 arcos de circunferencia. Lo que parecía y es más difícil, dibujar circunferencias a mano alzada, y sin ver, pequeñas, medianas y grandes, del derecho y del revés. Nos fijamos incluso en algunos de sus segmentos adorno. Ahora, al principio, salen irregulares, no hay por qué asustarse si parecen bocetos de monstruos regordetes. Con la práctica se irán cerrando y redondeando y su trazo será mucho más regular. Parecerán sonrientes. Nos resultará fácil producir circunferencias acá y allá, de todos los tamaños. Saldrán como pompas de jabón, pero planas. Las sugerencias de buenas prácticas están reunidas en el documento. El estudiante ciego dibujando 10 circunferencias PDF, alojado como es de esperar en diswimat.net. Las circunferencias no permanecieron aisladas, establecieron a lo largo de los siglos lazos de relación y amistad entre ellas, con rectas, con ángulos y polígonos. Nos acercaremos por ello a esa trama de fecunda convivencia en la próxima serie de vídeos.